buenas a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que las historias no son mías y todos los respectivos links de la historia están en la descripción. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 31. Muchas cosas pasan en un día. Al salir del distrito, conversaron un rato. Mineta también se sentía mejor, por lo que podía volver a estar solo, aunque debía admitir que era reacio a hacerlo. Sin embargo, estaban a punto de salir del distrito, y no quería que ocurriera ningún malentendido. Tampoco estaba tan herido, así que si se daban cuenta de que solo quería aprovecharse de ellos, el resultado sería desastroso. Koda y Kendo sintieron que Mineta intentaba ser fuerte, pero al verle tan testarudo, solo pudieron darse por vencidos. Sin embargo, seguían caminando cerca de él para que, en caso de que se cayera, pudieran cogerle. Aún así, siempre se había preguntado por qué los cuerpos de las chicas eran tan suaves. A pesar de que son incluso más poderosas que muchos chicos. Cuando pensó en el poder de Kendo, que era capaz de elevarle tan alto, y sin embargo su cuerpo era tan blando, sintió bastante curiosidad por su cuerpo. Lo mismo les pasaba a los dos, y sentían que el olor de Mineta era agradable. Sin embargo, si le preguntaban por qué su olor era tan bueno, no estaba seguro. Aunque su higiene era buena, no hacía nada especial, así que pensó que tendría que ver con su cuerpo o con su Kirk. Si tenía algo que ver con su Kirk, pensó que debería ser capaz de conseguir una nueva dirección para potenciar su habilidad. 100.000 puntos. Si quería elevar el dominio de su Popov a dominio experto, tenía que usar 100.000 puntos. Era bastante barato, pero sus puntos eran bastante mínimos después de aumentar su altura a 177 centímetros. Bueno, tengo que ahorrar de nuevo. Cuando entrara en la escuela, debería poder elevar su Popov a la maestría de experto, lo que mejoraría aún más su fuerza. Aún así, comparado con otras habilidades, debía admitir que el Popov era bastante barato, y también poderoso. Sin embargo, los puntos que necesitaba para conseguirlo y elevar su maestría a maestría maestra rondaban los 200.000 puntos, que era más de lo que imaginaba. ¿Tanto potencial tiene Popov? No estaba seguro, pero creía que no debía limitar su pensamiento y creatividad. Dime, ¿quieres que almorcemos juntos más tarde? Preguntó de repente Kendo. Koda ya sintió y aceptó. Mineta miró a Kendo y se preguntó por qué la personalidad de esta chica era como la de un chico, invitándoles casualmente a comer aunque fuera su primer encuentro. Normalmente, una frase así debería salir de la boca del hombre. Desafortunadamente, era imposible para él decir tal línea desde Minoru-kun. Los tres se giraron y vieron a una hermosa chica de grandes ojos y pelo como una vid. Ella miró fijamente a Kendo y Koda y por un momento antes de dirigir su atención a Mineta como preguntándole, ¿quiénes son ellos? ¿Es tu amiga? Preguntó Kendo con curiosidad ya que esta chica llamaba a Mineta por su nombre de pila. No. Mineta negó con la cabeza, tiró de Ibara de la mano y se la presentó a todos. Ella es mi novia, Ibara Shiozaki. Kendo y Koda y se quedaron de piedra. Luego miró a Ibara y presentó a Kendo y Koda y Ibara, son amigos que conocí durante el examen. Aunque mentiría si no tuviera interés en Kendo o Kodai, debía poner su prioridad. Después de todo, Ibara había estado con él cuando era bajito, y su cara era tan. Estuvo con él cuando no tenía nada, así que si elegía a las dos chicas, a las que solo había conocido durante menos de una hora, antes que a ella, sería demasiado poco razonable, ¿verdad? Para tranquilizarla, la cogió de la mano delante de las dos chicas, diciéndole que era la única. Caray, no hagas esto delante de todos, ¿vale? Ibara se sonrojó, pero no apartó la mano de él y se la estrechó con más fuerza antes de presentar su nombre a las dos chicas. Hola, me llamo Shiozaki Ibara. Kendo y Kodai se miraron las manos cogidas durante un rato y luego miraron a Ibara un instante. Sus labios se movieron ligeramente, sintiéndose algo acomplejados, pero no dijeron nada. Kodai aparte, como no se le daba bien hablar, no dijo nada. Sin embargo, Kendo sonrió y dijo, me llamo Kendo Itsuka. Ahora mismo estamos hablando de comer juntos. ¿Quieres unirte a nosotros? ¿Cuándo te lo prometí? Mineta se quedó mirando a Kendo sin habla. Sin embargo, se preguntaba por qué sus palabras parecían una provocación. ¿Sería su imaginación? ¿Almorzamos? Ibara miró a Mineta con curiosidad. Bueno, aún no he dado la respuesta, pero ¿qué te parece? He oído que hay una buena tienda de udon cerca.
¿Quieres probarlo? Bueno, no me importa. Las tres chicas se reunieron entonces, hablando entre ellas antes de dejarlo solo. Sin embargo, no les siguió desde que se fueron a los vestuarios. Si les seguía, temía perder su calificación para entrar en el instituto Yuei. Miró a los tres antes de sacudir la cabeza. Su sistema funcionaría mejor si fuera un cabronazo, pero ¿era capaz de hacerlo? Dejémonos llevar. De todos modos, con su cara y popularidad, no tenía que tomar la iniciativa ahora, incluso si muchas chicas querían ser quemadas por su fuego. Todo era su elección. Como un cigarrillo, aunque uno supiera su efecto sobre la salud, decidían fumarlo de todos modos. Aún así, decidió dejar de lado este asunto, ya que tenía que cambiarse de ropa. Al fin y al cabo, todo era demasiado pronto y solo se habían visto un rato. ¿De qué sirve pensar demasiado? Sin embargo, pudo sentir la ardiente mirada de celos de muchos chicos. Solo pudo reírse ya que debía admitir que la gente era poco razonable sobre si era guapo o no. Después de cambiarse de ropa, los cuatro salieron juntos del Yuei y fueron a visitar la cercana y popular tienda de udon. Aunque ir a una cafetería podría ser mejor para una cita, acababan de terminar su examen práctico. Estaban prácticamente hambrientos y podían sentir sus estómagos pegados a sus espaldas. También eran estudiantes, así que algo barato y que les satisficiera era mejor, ya que aunque quisiera invitarles, podría ser imposible que lo aceptaran. Solo se reunieron durante una hora más o menos. ¿Qué sentido tenía invitarles a un café caro y de moda? Sería malgastar su dinero, ya que no les daría una buena impresión de él. Sin embargo, debían admitir que el sabor del udon era tan bueno. Delicioso. Debo agradecer al señor por esto. Mineta se quedó mirando a las tres, preguntándose qué las hacía diferentes del resto de las chicas. ¿Sería por lo únicas que eran? Mientras comían, también hablaban entre ellas, y su relación se caldeó rápidamente. Ibara también se incorporó al grupo Lime, y las tres chicas de alguna manera se hicieron aún más cercanas, lo que le dejó sin palabras. Sin embargo, era imposible que permanecieran juntas tanto tiempo, y después de ir a comer, decidieron marcharse. Del mismo modo, Mineta e Ibara también regresaron al hotel donde se alojaban. Sin embargo, a diferencia de antes, sus madres se habían ido a casa ya que era imposible que se quedaran con ellos todo el tiempo, y en lugar de acompañarlos, solo estaban de viaje, lo que le hizo suspirar. Entraron en su habitación antes de que dejara escapar un suspiro. Por fin hemos vuelto. Siempre se te da bien hacer amigos, Minoru-kun. No soy yo quien es bueno haciendo amigos, pero ellos son los que son amistosos. Ibara se quedó mirando su espalda por un momento y supo que era muy popular. Aunque ella creía en él ya que nunca lo había visto tentado por las chicas de la escuela, considerando lo popular que era ahora. Aunque sabía que ellas no eran nada para él, mentiría si no sintiera celos al verlo hablar amistosamente con otras chicas. Ibara respiró hondo antes de tomar una decisión. Mineta se quedó atónito cuando fue empujado a la cama, y sus manos, cuerpo y piernas fueron atados por las lianas de Ibara. Aunque se había quedado sin palabras, debía admitir que su habilidad para el bondaje había mejorado. ¿Dónde aprendió esta técnica? Espera, es de mí. Se preguntaba si era el karma ya que a menudo jugaba con Ibara con su sustancia pegajosa para un experimento, y esta era su venganza. ¿Qué estás haciendo? Ahora solo somos nosotros dos, y nos convertiremos en estudiantes de secundaria después de graduarnos, así que no debería ser el momento. Sus ojos parpadearon aturdidos mientras Ibara se sentaba a horcajadas sobre su cintura con un rubor en la cara. Era la primera vez que lo hacía, y aunque se hubieran besado innumerables veces, sería la primera vez que hicieran algo que era incluso más sagrado que un beso. Sin embargo, no podía decir nada ya que no podía proceder con lo que estaba sucediendo. Hola, una chica religiosa. ¿Era esto algo que debías hacer? ¿No deberías pedirme matrimonio antes de hacer esto? Se quedó mudo y no pudo decir nada durante un rato. Aunque a menudo se burlaba de ella y jugaba con ella, nunca se ponía serio, ya que nunca había tenido la intención de hacerlo, pero podría ser diferente para esta chica, ya que era la primera vez que la trataban así, por lo que se concienció, o podría ser una razón diferente. Sin embargo, él sabía que la perversidad de una chica no perdería ante un chico. Dudó un momento y preguntó: ¿hay alguna protección? Yo lo he robado de la habitación de mis padres. Ibara mostró tímidamente el seguro de su bolsillo. Se quedó mudo, luego se decidió. Ibara, al fin y al cabo es nuestra primera vez, así que no quiero que sea así.
Ya veo. Al escuchar sus palabras, Ibara se sintió decepcionada, pero aunque quería forzarle, él la había domado bien, así que inconscientemente siguió sus palabras y soltó su vello enredadera sobre su cuerpo, pero de repente fue abrazada y empujada sobre la cama. ¿Eh? Es nuestra primera vez, así que no puedo dejar que tomes la iniciativa. Mineta besó sus labios con ternura y ella los aceptó encantada. Cuando sus labios se separaron, le susurró: déjame el resto a mí. Su expresión era una mezcla de expectación y timidez, pero ella sabía cómo había sido él siempre, y él sabía bien cómo volverla loca. Como aún era de día, su habitación estaba en penumbra y solo se oían de vez en cuando los jadeos, mientras subían juntos las escaleras de la edad adulta. Capítulo 32. Codicia 1. Al amanecer, unas horas antes de que saliera el sol, se veía una figura sentada en el asiento portátil colocado en el rompeolas. Una caña de pescar se erguía ante esta figura sin que él la tocara. Debería haberse caído, pero se mantuvo erguida sin moverse lo más mínimo. Sin embargo, era de esperar, ya que estaba colocada en el soporte. El sedal se balanceó ligeramente a causa de la ola, pero de repente empezó a moverse como si algo tirara de él. Sin embargo, esta figura estaba tranquila y se limitaba a sentarse mientras disfrutaba del café caliente. Sin embargo, si alguien se fijaba bien, vería que sus ojos parpadeaban un instante antes de que el sedal se detuviera bruscamente. Había pasado casi un mes desde el examen de ingreso en el Instituto Yuwei, y el resultado del examen se anunciaría pronto. El único problema era que el anuncio se hacía manualmente mediante una carta en lugar de a través de la página web oficial. Sin embargo, no se preocupó tanto ya que podía adivinar de alguna manera el resultado de su examen. En lugar de pensar en el examen, pensó en los cambios que se produjeron después de ese examen de ingreso. Ya no era un niño. Se había convertido en un hombre hecho y derecho. Aunque fue un poco triste cuando pensó que tenía que cruzar esta barrera si quería ser conocido como un hombre, no se arrepintió de su decisión de tomar Ibara en ese momento. Aunque ya había pasado casi un mes, los recuerdos de su primera vez seguían vivos en su mente, y le provocaban una sonrisa cada vez. ¿Se había enamorado? Tal vez. Sin embargo, debería ser algo natural para él pensar así. Especialmente cuando recordaba a la chica inocente que le confesó en esta playa de Kamakura. Sin embargo, por desgracia, conoció al hombre equivocado. Aunque sabía que se había equivocado, no pudo evitar profundizar su relación con Kendo y Kodai, a quienes conoció en el examen de ingreso. Aunque no volvieron a verse después de ese día, siguieron chateando e hicieron una videollamada en privado sin que Ibara lo supiera. Sin embargo, era iniciativa de ellos hacerlo, y él nunca había tomado la iniciativa. Lo único que hacía era echar aceite en su ardiente pasión, haciéndoles caer en la tentación de hacer algo que no debían. Sabía que estaba mal, pero la tentación del poder era algo a lo que no podía resistirse. Cuando aquellas dos chicas tomaron la iniciativa de cogerle de la mano, adquirió dos nuevos poderes: ojo definitivo, maestría intermedia, y manipulación de giros, maestría principiante. Esos fueron los dos nuevos poderes que obtuvo de las dos chicas. Aparte de Ultimate Elle, Spin Manipulation era similar a lo que su nombre implicaba. Usando esta habilidad, podía hacer girar la mayoría de las cosas. Si lo aplicaba a su sustancia pegajosa, podía crear una motosierra, un taladro e incluso una hélice. Incluso podía volar como un helicóptero, creando una hélice con una sustancia pegajosa en su cabeza. Además de su sustancia pegajosa, también podía hacer girar partes de su cuerpo, como las uñas y los dedos. También era inmune a los mareos causados por los giros. Aunque este poder era bastante mediocre, era bastante útil en caso de que hiciera un neumático con su sustancia pegajosa, ya que, usando este poder, podía hacer girar los neumáticos, creando un vehículo con su sustancia. Incluso hizo varias técnicas nuevas con su Kirk, lo que asombró a Ibara. Su progreso no la presionaba. Al contrario, la hacían feliz, especialmente cuando su relación había saltado a la siguiente etapa. Aún así, si ella supiera lo que él estaba pensando, podría maldecirle para que muriera en el infierno, teniendo en cuenta su personalidad. Sabía que estaba equivocado, pero cuando pensó en la recompensa que le había dado Kendo, no pudo evitarlo. Ultimate Elle fue la recompensa que recibió de Kendo. Aunque fue una coincidencia debido a esta habilidad, su encanto se elevó a 9 puntos, lo que le hizo enmudecer. Sus padres se quedaron aún más boquiabiertos, preguntándose si se había hecho cirugía plástica, e incluso le preguntaron dónde se la había hecho ya que era tan guapo.
Debido a esta habilidad, sus ojos eran profundos, insondables, como la profundidad del abismo, haciendo que la gente que miraba fijamente sus ojos quedara atrapada y no pudiera excretarse. Incluso Ibara se embriagaba con sus ojos y enloquecía cada vez que tenían la oportunidad de estar juntos. Sin embargo, aunque el punto a favor del encanto era bueno, el efecto de esta habilidad era lo que más le gustaba. A diferencia de manipulación de giros, que estaba en el nivel de maestría de principiante, su ojo definitivo estaba en el nivel de maestría intermedio. Esta habilidad tenía varios efectos, que eran extremadamente útiles para él. En primer lugar, le proporcionaba una percepción visual superior y una captura occipital dinámica, lo que complementaba su puntería con armas de proyectiles. Aunque fuera en la oscuridad, no le daba problemas ver algo tan lejano en la distancia, incluso a varios kilómetros. Incluso ahora, podía contar el número de proyectiles en el puente cercano desde su posición. Era asombroso, teniendo en cuenta que el cielo aún estaba oscuro y que había unos cuantos kilómetros de distancia entre su ubicación y el puente. En segundo lugar, esta habilidad le permitía anticipar perfecta y eficazmente todas las variables y los ataques de su adversario y actuar con absoluta eficiencia sin ningún esfuerzo. Podía adaptarse perfectamente a todos los factores, logrando la máxima eficacia en la estrategia ofensiva y defensiva, garantizando resultados óptimos siempre que existiera la más mínima posibilidad, y en función de los medios de que dispusiera. Una simple mirada podía hacerle detectar fácilmente la naturaleza de su oponente u obstáculo, sus puntos fuertes, sus debilidades, etc. Bajo su mirada, Ibara estaba a su merced. En tercer lugar, le ayudaba a copiar casi cualquier técnica, habilidad o cosa, memorizándolas con una precisión casi perfecta. Probó esta habilidad visitando el judo y un dojo de kendo cerca de su barrio y observando a los maestros del dojo mostrar todas las técnicas. Si los observaba, sin estos ojos, podría necesitar tiempo para dominar todas esas técnicas, pero con sus ojos, podía dominarlas casi a la perfección al instante. Sin embargo, era normal ya que, con su alto coeficiente intelectual y su perfecta observación, aprender algo le resultaba fácil. Si había algo que le impedía dominar esas habilidades a la perfección, era su constitución. En otras palabras, era su cuerpo el que le frenaba. Aún así, sus ojos eran increíbles, ¿verdad? Pero si fuera así, no se sentiría tentado a hacerle algo lamentable a Ibara. Todo cambió después de que se convirtiera en adulto con Ibara ese día. Fue incapaz de decir nada y estuvo aturdido durante un tiempo después de lo que había pasado. Mientras Ibara lo amaba aún más, él estaba atrapado en su avaricia, especialmente después de haber ganado 3 nuevas habilidades de un bello pero repugnante acto. Como has tocado el cuerpo de Ibara Shiozaki, has recibido la habilidad bebida de apoyo experto, como tu hermano pequeño ha sido tocado por Ibara Shiozaki, has recibido la habilidad manipulación de apretón experto, como has tomado la primera vez de Ibara Shiozaki, has recibido la habilidad lunar maestro. Después de obtener esas 3 recompensas, se dio cuenta de que le era simplemente imposible parar. Capítulo 33. Codicia 2. Mineta sabía que estaba equivocado por pensar en algo que no debía hacer. Aunque lo que estaba diciendo anteriormente podría parecer exagerado, no había hecho nada lamentable hacia Ibara ya que solo estaba chateando y hablando con otras chicas, por lo que no debería considerarse engaño, ¿verdad? Pero, ¿a quién estoy engañando? Sabía que estaba equivocado, pero no podía evitarlo, y fue una decisión que tomó después de una larga reflexión, ya que la tentación del poder era demasiado difícil de resistir. Las 3 recompensas que obtuvo de Ibara fueron increíbles. La primera recompensa fue la habilidad bebida de apoyo experto. Aunque esta habilidad sonaba extraña, tenía un significado literal. Esta habilidad le permitía crear una bebida que podía recuperar el 50% de la resistencia, las heridas, la fuerza, etc., junto con un efecto desintoxicante. Si ponía un ejemplo, era como una poción en un juego Mork. No le había hablado a Ibara de esta habilidad, pero él mismo la había probado y bebido cuando entrenaba. Francamente, el efecto le dejó estupefacto ya que esta habilidad le afectaba a nivel metafísico. Era una habilidad fantástica ya que uno podía recuperarse instantáneamente siempre y cuando bebiera su bebida. Aunque solo fuera el 50%, ya era bastante bueno, pues significaba que podía darles una segunda oportunidad de vivir. Si quisiera, podría venderla, pero ahora no le faltaba dinero. Aún así, el único tipo de bebida que podía crear era zumo de uva, lo que podría ocurrir debido a su quirk original.
Esta habilidad tampoco le quitaba mucha resistencia, y si quería, podía crear 1000 de ellas fácilmente. También podía cambiar el efecto de la curación dentro del 50% del rango, y haciendo eso, disminuiría la cantidad de estamina que usaba para crear la bebida, lo que le hacía capaz de crear aún más bebidas. Sin embargo, esta bebida no podía beberse infinitamente. Solo se podía beber 3 veces al día. Después de eso, el efecto de su bebida se perdería hasta 24 horas después de la última vez que uno consumiera su bebida. Él también estaba bajo este efecto, lo que le hizo enmudecer. Aún más problemático, la bebida no podía almacenarse durante más de una semana. Después de una semana, la bebida desaparecería, disolviéndose en la nada. Sin embargo, aunque esta habilidad era asombrosa, la segunda habilidad que obtuvo de Ibarra era aún más asombrosa. Manipulación de apretones, experto. Francamente, este tipo de habilidad era la que más le gustaba, ya que manipulaba el concepto mismo de apretar. Después de todo, este tipo de habilidad podía desarrollarse sin límite siempre que siguiera conectada al concepto de su habilidad. La manipulación del estrujamiento podía resultar extraña para algunas personas, pero era una habilidad poderosa y extrañamente adecuada para él. Esta habilidad le permitía drenar líquido de cosas vivas y no vivas apretándolas, así como absorber líquido en sí mismo y en cualquier cosa que quisiera. Era una habilidad única, sin duda. Lo que tenía que hacer era exprimir algo parecido a estrujar un paño empapado para extraerles el líquido. Sus estrujones no causaban ningún daño físico, por grave que fuera, y parecían provocar una sensación placentera más que dolorosa. En cuanto a cómo lo descubrió, lo probó con Ibarra, y ella gimió placenteramente, lo que le hizo enmudecer. Sin embargo, no extrajo ningún líquido de su cuerpo, ya que temía que pudiera sufrir una peligrosa deshidratación. Este poder era peligroso, ya que si quería, podía convertir a personas sanas en cáscaras pálidas y marchitas. Los líquidos extraídos por esta habilidad podían tomar la forma de jugos especiales que podían beberse, lo que le sorprendió y parecían tener una variedad de deliciosos sabores, dependiendo de lo que se extrajeran, incluso si derivaban de algo que originalmente hubiera sido peligroso consumir. Lo había probado en el árbol de bambú, y no tenía un sabor extraño. Por el contrario, sabía bastante refrescante y delicioso. Incluso Ibarra también lo había probado, lo que la dejó sin palabras. Sin embargo, los dos estaban bastante enganchados por esta habilidad, y trataron de probar el jugo de varias cosas, como peces raros, dulces, y muchas cosas que casi no podían contar. Aunque solo lo había probado una vez, también había intentado exprimir electricidad, lo que le hizo darse cuenta de que esta habilidad le daba inmunidad a un elemento específico mientras lo exprimiera. Aún así, el sabor del zumo eléctrico era único y delicioso, pero producía bastante cosquilleo, parecido al de un refresco por alguna razón. Sin embargo, aunque el zumo era delicioso, no tenía una propiedad especial como su habilidad bebida de apoyo. Aún así, si quisiera, podría combinar las dos habilidades, haciendo que el zumo que exprimiera tuviera el efecto de la bebida de apoyo. Aún así, este no era el final de su habilidad, ya que el líquido que absorbía en su cuerpo le hacía más grande y pesado. También podía liberar los líquidos almacenados como una enorme explosión superpresurizada, y cuando se hacía más grande, su capacidad física también aumentaba junto con el líquido que absorbía. Francamente, había muchas cosas que podía hacer con esta habilidad, ya que, siempre que estuviera dentro del concepto de apretar, podía hacer casi cualquier cosa. Similar a su manipulación de giro, siempre y cuando estuviera dentro del concepto de giro, podía hacer cualquier cosa dentro del concepto de giro. Sin embargo, su manipulación de apretón tenía un dominio experto, lo que le permitía utilizar esta habilidad con aún más destreza. Sin embargo, en comparación con su última recompensa, estas dos recompensas eran demasiado pálidas. Lunar, maestro. Solo tenía una palabra para esta habilidad. Loco. Sí, una locura. Esta habilidad era simplemente abrumadora. Mientras llegara la noche, se volvería más fuerte. Este era el efecto de esta habilidad. Era simple y sorprendente. Cuando llegaba la noche y salía la luna, se volvía más fuerte y tenía una resistencia ilimitada. Todo el daño de su cuerpo también se regeneraba instantáneamente por la noche. Entonces, la pregunta era, ¿cómo de fuerte era por la noche? En la luna llena, que era la más alta, se volvía 800 veces más fuerte. Por otro lado, en la luna nueva, estaría en su punto más débil ya que no recibiría una mejora en su capacidad física. Genial, ¿verdad? Era simplemente invencible por la noche. Era incomparable. Excepto por la luna nueva, naturalmente. Incluso si Ibarra estaba ávido de su líquido, era simplemente invencible por la noche.
Sin embargo, cuando llegaba la mañana y salía el sol, todo desaparecía, y él volvía a ser como era normalmente, lo que le dejaba sin palabras. La desaparición del impulso de poder le hizo suspirar. Si era posible, era mejor fortalecerse durante el día, pero no se quejó ya que era suficiente. Encanto. 8.1. Habilidad física. 9. Inteligencia 8. Kirk. Estallido, intermedio. Aumento de velocidad, intermedio. Manipulación del color, experto. Endurecimiento, principiante. Ojos definitivos, intermedio. Manipulación del giro, principiante. Bebida de apoyo, experto. Manipulación del estrujón, experto. Lunar maestro. Habilidad. Pesca, maestro. Arte cinematográfico, maestro. Escultura, maestro, puntos. 29.000 puntos. Wow. Esta fue la única palabra que se le ocurrió después de ver su estatus. Frente a tal tentación, ¿podría decirle de todo corazón amor a una chica soltera? Sabiendo que podría ganar poder, que podría hacerle vivir tranquilo sin preocupaciones, solo por conseguir más chicas, ¿podría rechazarlo? Mientras que algunos podrían decir con confianza, puedo hacerlo. Sin embargo, él no podía hacer eso. Era realista. Tampoco se atrevió a confesárselo primero a Ibarra por aquel entonces, ya que sabía que si era rechazado, todo acabaría. Aún así, tomó la iniciativa y se lo confesó aunque le resultara embarazoso. Sabía que le debía muchas cosas a Ibarra ya que fue ella quien le dio la oportunidad de transformarse, pero su sentimiento era mutuo ya que ella también era feliz a su lado. El amor era así, después de todo. Las dos partes no podían ser completamente justas, parejas o iguales. En la mayoría de los casos, algunos tenían que pagar más. Sin embargo, había tomado una decisión y se había preparado para las consecuencias, ya que este era el camino que había elegido. Cogió su caña de pescar y, manejándola con destreza, consiguió un pez de cabeza plana. El pez era gordo y enorme, pero ligeramente repugnante. Sin embargo, uno se equivocaría si subestimara este pescado, ya que tenía un sabor increíble. Antes de que el pescado muriera, le aplicó el Ikehime, una técnica para destruir la espina dorsal del pescado y mantener su frescura. A continuación, colocó el pescado en una nevera antes de detener la cámara y el dron una vez hubo terminado su vídeo. ¿Ya está, Minoru-kun? Ibarra, que había estado esperando en el pabellón cercano, se acercó a él. Llevaba ropa bastante gruesa, ya que hacía bastante frío al amanecer, y su rostro estaba ligeramente enrojecido por el frío. La primavera había llegado, pero aún permanecía la fría temperatura del invierno. Sí. Mineta sonrió y dijo, deberíamos poder comer sashimi más tarde. Ibarra también sonrió, pero de alguna manera su sonrisa era bastante contenida. Mineta le cogió la mano y le preguntó, ¿estás nerviosa por el anuncio? Ibarra asintió ya que sabía que no podía ocultárselo a Mineta. Mineta besó los labios de Ibarra y dijo, la carta no llegará pronto, así que ¿qué tal si visitamos primero un hotel cercano? Ibarra parpadeó, pero le siguió obedientemente, ya que debía admitir que estaría mintiendo si no esperara esto desde el principio. El sol aún no había salido, así que era el momento perfecto. Minoru-kun, ¿trajiste eso? Lo compraré en la tienda cercana. Su relación era tan buena como siempre, pero su codicia lo cambió todo. Sin embargo, aún así, ¿estaba mal que él deseara permanecer en esta relación y deseara hacerla feliz? Capítulo 34. Solo ten cuidado. Francamente, Mineta debe admitir que subestimó al Instituto Yuei. Mientras aún estaba en el hotel con Ibarra, sus padres les llamaron por la mañana temprano, diciéndoles que la carta de los Yuei estaba al llegar. Quería quedarse más tiempo, pero Ibarra se apresuró a decirle que se levantara y se vistiera antes de irse a sus respectivas casas, ya que las cartas se enviaban a sus casas. Llámame cuando hayas visto el resultado, ¿vale? Ibarra le besó antes de marcharse. Al ver a Ibarra marcharse apresuradamente, Mineta suspiró y caminó hacia su casa relajadamente ya que no tenía prisa. Aunque volviera a casa tarde o temprano, el resultado no cambiaría, así que ¿qué sentido tenía tener prisa? Sin embargo, sus padres le regañaron por ser tan laxo en este asunto, teniendo en cuenta que se había ido a pescar cuando hoy se enviaba el resultado del examen de ingreso en el Instituto Yuei. Pero, ¿podían culparle?
Cuando pensó en su mundo anterior, pensó que la carta llegaría tarde, pero parecía que esta palabra era diferente. Rápidamente evitó que se enfadaran ya que quería ver la carta, y después de recibirla, ni siquiera le importó que sus padres estuvieran a su lado, y simplemente abrió la carta en el salón con sus dos padres a su lado. Aunque en realidad no querían que se convirtiera en un héroe, pudo ver que también estaban bastante emocionados cuando pensaron que su hijo también estaba a punto de convertirse en un héroe. Sin embargo, era normal, ya que aunque ser héroe era un trabajo peligroso, era un trabajo estable ya que formaba parte de un funcionariado con los mejores desarrollos de entre todas las carreras del mundo. Después de todo, mientras fueras poderoso y popular, el dinero, la fama y todo estaría al alcance de tus manos. Por eso, la mayoría de la gente de este mundo, sobre todo los que tenían condiciones económicas limitadas, soñaban con convertirse en héroes, ya que eso cambiaría su destino. En cuanto a esos jóvenes maestros, eran demasiado perezosos para convertirse en héroes, ya que heredar la riqueza de sus padres era mucho mejor que una profesión peligrosa como la de héroe. Sin embargo, a veces, algunas personas buscan más la fama que el dinero, así que quizás, muchos de ellos quieran convertirse en héroes. Aún así, lo más importante era el resultado de su examen. Sus padres, sentados a su lado, también estaban nerviosos, pero a diferencia de ellos, él estaba muy tranquilo. Cuando abrió la carta, no era una carta de las que había visto. En su lugar, era un aparato tan fino como el papel. Hola. Deben admitir que se sobresaltaron bastante cuando quien les dio la bienvenida no era una carta. En su lugar, una pantalla de hologramas. La pantalla del holograma apareció ante ellos, y una pequeña criatura, similar a un oso o una rata, apareció ante ellos. Hola. Hola. ¿Puedes oírme, Minoru Mineta-kun? ¿Tú eres? Soy Nezu. Soy el director de UA. Mineta pensó que se trataba de una grabación, pero no esperaba que fuera una videollamada en tiempo real, lo que le hizo preguntarse de qué quería hablar Nezu con él. ¿Qué pasa?, preguntó de repente Nezu al notar que la expresión de Mineta era más bien plana. Nada, pero es usted quien anunciará el resultado de mi examen, señor. Naturalmente Nezu sonrió y dijo, enhorabuena, has aprobado. Incluso has obtenido el primer puesto en este examen de ingreso. Vaya. 2X. Sus padres estaban tan contentos que lo abrazaron al mismo tiempo. Miró a sus padres con impotencia y solo pudo sonreír. Aunque no fueran sus padres biológicos, después de convertirse en Mineta, sabía que eran sus padres. También los abrazó y les palmeó suavemente los hombros. Jajaja. Me alegro de que estéis contentos. Desde el Instituto Yuei os damos la bienvenida al Departamento de Héroes para convertiros en la próxima generación de héroes. Ah, vale. Antes de terminar este mensaje, os diré lo que tenéis que preparar antes de que empiece la escuela. ¿Puedes enviármelo a mi correo electrónico? Podía sentir temblar su smartphone, y de alguna manera, tenía una idea de quién le había llamado. Aún así, sabía que el asunto de Nezu era más importante, pero en lugar de escuchar lo que necesitaba preparar de boca de Nezu, era mejor para él enviarle un correo electrónico ya que podría tener una nota de él. Desde luego, pero quiero hablar más contigo. Claro. Mineta se preguntó si había una prueba de entrevista, pero de todos modos, ya estaba aceptado, y no estaría de más hablar con Nezu, el director de la UA, ya que tenía curiosidad. Su conversación fue relativamente suave, y hablaron sobre todo del UA y de su razón para convertirse en héroe. No había ninguna pregunta privada, lo cual era difícil de responder, pero pudo darse cuenta de que Nezu sentía curiosidad por su Kirk, ya que, según los registros, el desarrollo de su Kirk se salía de la tabla. Desde sacar una bola pegajosa de su pelo hasta crear una sustancia pegajosa, a lo que podía dar la forma que quisiera. Sin embargo, solo le dijo a Nezu que entrenaba duro porque quería mejorar. Era mejor así, manteniéndose ambiguo y puro. Después de todo, nunca había hecho nada malo, así que no tenía nada que temer. Sin embargo, se dio cuenta de que Yuei podría no ser tan simple como parecía, y eso le preocupó de alguna manera. Si no me equivoco, esta escuela debería ser uno de los lugares más seguros de este país, ¿verdad? Se preguntaba cómo una escuela podía llegar a ser uno de los lugares más seguros de este país, pero todo podía estar relacionado con Nezu. Aunque no pensaba que Nezu intentaría hacer algo por él, considerando que no tenía nada que mereciera el interés de Nezu. Excepto por su experiencia en hacer su Kirk más fuerte y su popularidad como youtuber. Sin embargo, sintió curiosidad por Nezu, preguntándose quién era ese ratón con forma de oso. ¿Era realmente solo un director de los UA?
¿No debería tener otras identidades? ¿Cuál era su Kirk? ¿O era Nesu solo un raro animal nacido con un Kirk? Aunque era raro, algunos animales nacían con un Kirk. Puede que nunca lo hubiera visto, pero había leído un artículo, y había un caso así. De todos modos, si fuera otra persona, no se preocuparía tanto por Nesu. Sin embargo, él era un extranjero en este mundo. No era un nativo de este mundo, así que cuando llegó a este mundo, siempre había sido cuidadoso hasta el punto de ser casi paranoico. Sin embargo, ¿qué sentido tenía preocuparse ahora? Aunque Nesu obtuviera toda su información, no podría hacer nada, ya que su poder era limitado, especialmente en términos de riqueza, conexiones y autoridad. Aunque había dicho que el poder del dinero, las conexiones y la autoridad no podrían protegerle en este mundo, seguían siendo necesarios y no era algo que pudiera subestimarse. Puede que se haya hecho más fuerte, pero hay muchas cosas que no sabe y que no puede detener en este mundo, especialmente cuando se da cuenta de que este ratón ha conseguido la mayor parte de su información. Cuando pensó en toda su información ya siendo desnuda frente a Nesu, pudo sentir su corazón temblar. Parece que necesito alguna contramedida. Sabía que era necesario evitar que se conociera su información, pero no tenía el poder para hacerlo, especialmente delante de Nesu, así que era mejor que no ocultara nada e incluso el hecho de que era el famoso Oltuber ya que era inútil. Sin embargo, el hecho de que Nesu hubiera investigado toda su información le molestaba. Aún así, él sabía que su rabia era inútil de todos modos, así que era mejor actuar como si fuera un niño de buen carácter, entrar en el lado bueno de Nesu, por lo que podría utilizar el recurso por este ratón como un oso ya que sabía que este tipo era uno de los hombres más ricos, animales, en el mundo. Jajaja, como esperaba, parece que tengo razón en que eres ese famoso Oltuber. La próxima vez, comamos un pescado juntos. Ah, por supuesto sus labios se crisparon, pensando que este ratón pensaba que había sido más listo que él, pero solo sonrió y mostró una expresión amable. Aunque había algo que quería preguntarle a Nesu, era mejor que no preguntara más de lo necesario ya que solo se habían conocido por primera vez. Podía ver que Nesu era inteligente e incluso tenía un alto coeficiente intelectual, suficiente para aplastarlo hasta el punto de no poder levantar una mano. Sin embargo, su poder nunca había residido en su coeficiente intelectual. En cambio, su poder siempre había estado en su EQ, y podía ver que el EQ de Nesu definitivamente no era su punto más alto. Puede que no fuera capaz de vencer a Nesu en su coeficiente intelectual, pero podía manejarlo como a un perro, haciéndole creer que era el mejor aliado de Nesu. Aún mantenía su sonrisa, y Nesu hablaba alegremente con él. Mientras hablaban entre ellos, de repente llegó Ibara y se abalanzó sobre él. Minoru-kun, me han aceptado. Ibara estaba muy feliz y le besó los labios sin dudarlo. Mineta. Nesu. Espera, Ibara, la directora, está delante de nosotros. Miró a sus padres con impotencia, pero ellos solo pudieron encogerse de hombros, ya que era algo natural para él e Ibara hacer esto, por lo que era imposible detenerlo. Ah. Ibara se quedó atónita y se dio cuenta de que Nesu la observaba en la pantalla del holograma. Nesu sonrió y dijo, Shiosaki Ibara, ¿verdad? Me llamo Nesu. Soy el director de UA. Ah, buenos días, señor. Ibara estaba pálida y bajó la cabeza con culpabilidad. Yo también lo siento, director Nesu. Minata también se disculpó. Jajaja, no pasa nada. Nuestra escuela no detendrá un romance entre estudiantes. ¿Qué hay de un romance con un profesor? Mineta sintió curiosidad, pero cerró la boca. Pero por favor cuida el lugar cuando quieras hacer una acción íntima, ¿de acuerdo? Nesu se sonrojó mientras tosía con fuerza. Lo siento 2X. ¿Qué podían decir? Mineta esperaba que una disculpa hiciera que este asunto terminara más rápido. Bueno, está bien. Entonces, no hablaré por mucho tiempo. Os esperaremos en el Juwei. Además, no olvidéis enviar el diseño de vuestro traje. Hablaron durante un rato antes de que Nesu terminara su comunicación. Cuando la conversación terminó, Ibara estaba muy avergonzada y solo pudo abrazarlo para ocultar su bochorno. Mineta se frotó la glabela, pero de repente pensó algo. Espera, ¿un disfraz? Se preguntó qué tipo de disfraz debería hacerse, ya que le identificaría y marcaría como el tipo de héroe que sería en el futuro. Aunque inicialmente no tenía interés en convertirse en un héroe ya que tenía que decidir tomar este camino, tenía que tomarlo en serio o en broma, pero antes de eso, llevó a Ibara a su habitación ya que podría necesitar castigar a esta chica ahora. Capítulo 35. Juramento del árbol Sakura.
Justo después de recibir la notificación de su aceptación en el UA, Mineta e Ibara estaban ocupados con muchas cosas. Al igual que ellos dos, Koda y Kendo, que también recibieron su notificación de aceptación, estaban ocupados. Aún así, el día que recibieron su notificación de aceptación, Mineta se quedó sin habla cuando Koda y Kendo le llamaron en privado cuando Ibara estaba justo a su lado. Afortunadamente, fue inteligente y manejó bien la situación, por lo que no se produjo ningún malentendido. Sin embargo, después de saber que habían sido aceptados en el UA, su relación se estrechó, ya que hablaban de muchas cosas, como los trajes de héroe y los lugares donde vivir. Como héroes, era necesario que llevaran un traje. Se les pidió que enviaran el diseño de su traje para que, cuando empezara el colegio, pudieran lucirlo. Las chicas estaban entusiasmadas y hablaban de sus disfraces. Sin embargo, cuando vio su diseño, se preguntó si estaba bien. ¿Qué pasa?, preguntó Ibara. No, todo está bien si te parece bien. Cuando vio el traje de héroe de las tres chicas, solo Kendo llevaba máscara. En cambio, Ibara y Kodai no llevaban máscaras. Sin embargo, también sabía que no podía decir mucho en esta situación ya que muchos prohéroes ni siquiera llevaban máscara. Incluso Olmig, el héroe más fuerte de este país, no llevaba máscara. No solo Olmig, Endeavor, Aux, Mirko, Ryukyu, y la mayoría de los héroes femeninos tampoco llevaban máscara, así que era natural que pensaran que estaba bien no llevarla. Quería decir que era mejor llevarlas, ya que, aunque la máscara no impidiera al villano conocer su verdadera identidad, era mejor que nada. Era como llevar casco cuando uno va en moto. Llevar casco no impedía tener un accidente, pero la situación era mucho mejor que la de quien no lo llevaba, ¿no? Aún así, su traje tampoco tenía máscara. Sin embargo, a diferencia de ellos, él podía cambiar el color de su pelo y de sus ojos. Sin embargo, no se molestó en arreglarlos ya que sabía que era inútil. Al fin y al cabo, a diferencia del hombre, que amaba las cosas prácticas, la mujer quería parecer bella ante el público. Ibara, Kendo y Kodai eran similares. Mineta sabía que comprendían la importancia de la protección, pero ser bella era aún más importante. En el peor de los casos, él las protegería. ¿Pero estás segura de que vas a llevar ese disfraz? ¿No quieres ponerte uno más chulo?, preguntó Kendo. Incluso Ibara estuvo de acuerdo con ellos. Después de todo, era tan guapo, así que pensaron que haría un diseño chulo para su disfraz, pero nunca esperaron que hiciera un disfraz así. Está bien. Me gusta. Mineta solo pudo sonreír impotente, sintiendo que pensaban que su disfraz era terrible. Quería darles una bofetada por pensar así. Conociendo su decisión, no le detuvieron más ya que sabían que se pusiera lo que se pusiera, sería capaz de sacarlo adelante. Por otro lado, siguieron hablando de otras cosas, como de su graduación y de dónde vivirían en Musutazu. Teniendo en cuenta que no vivían en Musutazu, tenían que alquilar un apartamento. Sin embargo, antes de que él hiciera esta pregunta, su conversación cambió a otro tema: graduación. Era casi la hora de su graduación, y no pudo evitar suspirar ya que había pasado casi un año desde que había estado en este mundo. Aunque al principio estaba inquieto, la mejora en su poder le dio la confianza de que podría vivir bien en este mundo. Hablaron un rato antes de terminar la llamada, pero Mineta preguntó: ¿les has preguntado dónde van a vivir? Ah. Ibara se olvidó. Bueno, podemos conocerlos tarde o temprano. Y lo que es más importante, ¿has encontrado tu apartamento? Sí. Ibara asintió, y luego suspiró. Pero quiero quedarme contigo. Si lo haces, tu padre podría darme una paliza. Dejando a un lado a su madre, pudo ver que su padre estaba dispuesto a tirarle una mesa en cualquier momento cuando viniera. Sin embargo, no se sintió sorprendido ya que había hecho muchas cosas con su hija. Mientras se preparaba para mudarse a Musutazu y convertirse en estudiante de secundaria en el UA, finalmente, llegó el momento de su graduación. Como uno de los dos estudiantes que fueron aceptados en la mejor escuela del país, Mineta se convirtió en el representante del tercer año y tuvo que pararse en el podio para decir una o dos palabras. Formaba parte de la tradición, y él fue el elegido. Sin embargo, no lo rechazó. En lugar de eso, se paró orgullosamente frente a todos con una expresión como si dijera: en tu cara. Aquella cara de Mineta, bajita y mediocre, ya no existía. En cambio, debido a su popularidad, muchas chicas intentaron robárselo a Ibara. Sin embargo, él se mantenía firme con Ibara y ni siquiera miraba a esas chicas.
Aunque debía admitir que jugar con sus sentimientos era divertido, teniendo en cuenta cómo se habían burlado de él en el pasado. En cuanto a las que habían intentado intimidarle, no estaba seguro, pero tal vez se hubieran trasladado a otra escuela, ya que no podían soportar el poder de los medios de comunicación. Aún así, debía admitir que se resistía a separarse de Kota y Tanaka. Cuando terminó la graduación, los tres se abrazaron bajo el árbol de Sakura. Aunque él había cambiado, Tanaka y Kota también lo habían hecho. Tanaka, que antes tenía los dientes largos y grandes, ahora los tenía normales desde que seguía entrenando para controlar su Kiruk. Kota, por otro lado, que era el más normal entre ellos, también vestía bastante bien, así que aunque su cara era más o menos, era bastante popular. Bajo su tutela, también se hicieron bastante populares, pero a diferencia de él, que era leal a Ibara, cambiaron un montón de novias. Me pregunto cuándo volveremos a vernos, te voy a echar de menos, Minetashi. Si Mineta no cambiaba, ellos tampoco. Aunque sus caras no eran tan guapas como la de Mineta, eran populares, así que no tenían nada de qué quejarse y se alegraban de poder pasar este tiempo con él. Desafortunadamente, ese día terminaría pronto ya que se convertiría en un estudiante en el Yulei. Estamos a punto de seguir nuestro sueño, así que naturalmente, nos vamos a separar, pero eso no significa que vayamos a acabar con nuestra hermandad. Minetashi. Minetashi. Gritaron. Mineta empujó rápidamente a los dos ya que no quería que sus mocos y lágrimas ensuciaran su uniforme. Por cierto, ¿qué tal si hacemos el juramento del jardín de los melocotones? Interrogación de cierre, dijo de repente Kota emocionado. ¿Ja? ¿Dónde está el jardín de melocotones? Solo hay un árbol de Sakura alrededor. Tanaka se quedó sin habla, pero no pudo ocultar su emoción. Mineta tampoco era muy diferente ya que sus labios se crisparon. Los tres eran bastante empollones, así que les encantaba leer muchos libros. Uno de sus favoritos era, naturalmente, Los Tres Reinos. Juramento del Jardín del Melocotón era una de las escenas más populares de Los Tres Reinos, cuando Liu Bei, Guan Yu y Zhang Fei hacían un juramento de fraternidad en una ceremonia en el Jardín del Melocotón y se convertían en hermanos jurados a partir de entonces. Mientras Kota y Tanaka estaban entusiasmados, Mineta suspiró, pensando que él no era el adecuado para hacer este juramento, ya que los estaba utilizando desde el principio hasta el final. Eran útiles para él, ya que tenían un talento y unos conocimientos excelentes, así que se hizo amigo de ellos. Por otro lado, Kota y Tanaka lo consideraban su verdadero hermano. Le adoraban y hacían lo que les pedía, pasar a lo que pasara. Sus sentimientos hacia él eran sinceros y genuinos. Sin embargo, como hombre, Mineta debe admitir que se sintió conmovido por su lealtad, y estuvo de acuerdo con su idea. No pasa nada si no hay melocotoneros. El árbol de Sakura no está tan mal. Ya veo. 2X. ¿Pero qué pasa con el sake y la copa? Preguntó Tanaka. Tengo zumo de uva, dijo Mineta. Oh, espera un momento, voy a pedir prestado un vaso o algo en el despacho del profesor. Dijo Kota y se fue. Esperaron un rato hasta que Kota volvió con los 3 vasos. Mineta les sirvió el zumo de uva en los vasos antes de que los dos le miraran al mismo tiempo. Minetachi, empieza el juramento. Sí, después de todo eres nuestro líder. Debían admitir que aunque eran bastante listos, delante de Mineta, no eran más que un polluelo. Si Mineta quisiera, podría jugar y manipular a todos hasta la muerte. También podía hacer que todas las chicas de la escuela e incluso los profesores se enamoraran de él, pero aún así, seguía con Ibara, lo que hacía que lo admiraran aún más. ¿O acaso les dio una oportunidad, para que pudieran tener una experiencia con el amor al final de la escuela media? Eso pensaban. Aún así, si Mineta supiera lo que estaban pensando, diría que estaban pensando demasiado, ya que él solo estaba interesado en una mujer que pudiera activar su sistema. La mujer era agradable y todo, pero él no era tan lujurioso y se dejaba llevar por ellas. También sabía que definitivamente causarían problemas si el número era demasiado, como su vecino. En Kamakura, Ibara era suficiente. Bien, entonces, comenzaré el juramento. A diferencia de ellos, Mineta no lo pensó demasiado y pensó en esto como una broma, pero debía admitir que se estaba divirtiendo. Aunque los apellidos son diferentes, nos hemos unido como hermanos. A partir de hoy, uniremos nuestras fuerzas con un propósito común: salvar a los atribulados y ayudar a los que están en peligro. Vengaremos a la nación de arriba y pacificaremos a la ciudadanía de abajo. No pretendemos nacer el mismo día, en el mismo mes y en el mismo año. Solo esperamos morir el mismo día, el mismo mes y el mismo año. Que los dioses del cielo y de la tierra den fe de lo que hay en nuestros corazones. Si alguna vez hacemos algo que traicione nuestra amistad, que el cielo y la gente de la tierra nos maten.
Los tres alzaron su vaso de zumo de uva y lo bebieron juntos bajo el árbol de Sakura. Si Kota o Tanaka hubieran pronunciado aquel juramento, tal vez no sería adecuado. Sin embargo, quien lo dijo fue Mineta, que estaba a punto de convertirse en un héroe, protegiendo a todos del villano y haciendo que toda la gente de este país viviera una vida feliz. Después de terminar su zumo de uva, se abrazaron. Hermanos. 3X. Kota y Tanaka estaban llorando y decidieron trabajar duro para seguir desarrollando sus talentos, ya que sabían que Mineta caminaría más duro para convertirse en el símbolo de la paz. Mineta no estaba seguro de lo que estaban pensando, pero al final, se separaron después de un rato antes de que Ibara se acercara a él. Estoy tan celosa de que puedas tener una amistad así, Minoru-kun. Ibara suspiró ya que era imposible que una chica tuviera una amistad así. ¿Qué estás diciendo? Puede que no tengas una amistad así, pero me tienes como novio, dijo Mineta mientras apoyaba la cabeza en su hombro. Ibara puso los ojos en blanco ante sus narcisistas palabras, pero también se inclinó a su lado y le dijo, eso es cierto, ya que estoy agradecida de tenerte conmigo. Le cogió la mano y sonrió al pensar que él siempre estaría a su lado. Mineta miró a Ibara, pero no dijo nada y permaneció en silencio ante sus palabras. Después de hablar con sus padres, no se fueron a casa inmediatamente sino que fueron a algún sitio a celebrar su graduación. Por otro lado, Mineta sabía que su primer paso como héroe comenzaría ahora. Fin del capítulo.